Y para iniciar me encantaría abordar una pregunta y es acerca de la internacionalización de las empresas. ¿Cómo ven ustedes el panorama actualmente en esa relación Colombia-Estados Unidos? Y comienzo yo. Ah, perfecto, súper bien. Pues básicamente lo primero que hay que poner dentro del contexto es la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación de más de 200 años y se mantiene una relación con una agenda estable. Dentro de ese contexto, pues efectivamente los temas de aranceles están establecidos, pero no es un direccionamiento a Colombia y hay que entenderlo en ese sentido. Los aranceles establecidos por Estados Unidos es una política comercial a todos los países con los cuales se tiene una relación entre Estados Unidos para la compra de productos. Y en ese sentido, pues Colombia recibió un arancel que se puede decir que es el nuevo 0%. ¿Por qué? Porque se estableció un mínimo, que es el 10%, y de ahí para adelante hay un grupo de aranceles escalonados, dependiendo al déficit comercial, como también al nivel de relación entre Estados Unidos y los países, que va desde el 10% hasta el 150%. Y en ese sentido, pues Colombia hoy presenta con ese arancel nuevo del 0% que es 10, mantiene las ventajas competitivas que tenía antes de la imposición de estos aranceles. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, en el tema de flores, donde Colombia tiene el arancel del 10% y países competencia como es Ecuador, que anteriormente tenía un arancel del 6.8%, hoy su arancel es del 16.8%. Colombia tiene 10, Ecuador tiene 16.8. ¿Eso qué quiere decir? Que se mantiene las ventajas y la competitividad que tenía Colombia previo al arancel del 10%. Hemos hecho un análisis desde la Cámara Colomboamericana, AmCham Colombia, donde hemos visto que la canasta exportadora de hoy, de Colombia a Estados Unidos, el 82.7% de esa canasta no presenta un impacto real, es limitado el impacto a los productos que estamos exportando. ¿Qué quiere decir eso? Que esta canasta, el 82.7%, ese 10% que se le puso de arancel, no está cambiando las condiciones que se tenían antes del arancel del 10%. Sin embargo, sí tenemos un grupo de productos como es el aguacate Hass, como es el limón Tahití, como es el cacao, como es la tilapia o los pescados, que sí presentan un impacto importante, teniendo en cuenta que México, gran competidor de nosotros en estos productos, tiene un arancel del 0%. Entonces uno podría resumir cómo estamos en el tema comercial con Estados Unidos. Se puede decir que mantenemos las condiciones previas a el comienzo de esta tensión comercial establecida por el presidente Donald Trump en aumento de aranceles. Hay unos sectores que presentan un impacto importante, pero también para todos los que están oyendo, hay oportunidades. Colombia, en estas condiciones que se están viendo hoy en día, con las negociaciones que se están dando y manteniendo el arancel del 10%, tenemos oportunidades reales en el mercado de Estados Unidos para aumentar las exportaciones de productos colombianos. De hecho, en un estudio que ha hecho el ITC, que es el International Trade Center del Banco Mundial, y presenta que Colombia tiene unas oportunidades pendientes en más de 11.000 millones de dólares y adicionalmente oportunidades en productos nuevos en casi 4.000 millones de dólares. Nosotros dentro del estudio también hemos visto que en sectores como la agroindustria tenemos oportunidades de crecer en un 250% si hacemos un trabajo mancomunado entre los dos países. Desafíos, pero también grandes oportunidades. El tema de la oportunidad de nicho. ¿Cuáles consideran ustedes que son las empresas o el nicho, la línea de negocio que hoy tiene mayor madurez para ese proceso de exportación? Pues las cifras lo están mostrando y lo que dice Juan Pablo es muy cierto. El sector agroindustria es uno de los grandes sectores que viene creciendo de una forma importante, con una oportunidad relevante en el mercado de Estados Unidos. No es menor que hoy en día las exportaciones de flores nuestra sea el principal proveedor de Estados Unidos. El café es el segundo proveedor de Estados Unidos en café después de Brasil. Tenemos también otros productos que vienen creciendo de forma importante y que se viene diversificando la oferta por parte del sector agrícola. Sin lugar a duda, ahí hay una oportunidad de seguir creciendo en múltiples sectores, pero también hay que volcar acciones que nos ayuden a generar valor agregado y un proceso de productividad y una canasta exportadora del sector agrícola
que no solamente esté en las materias primas, sino que también lleve productos adicionales. Innovación que se debe hacer a través de las acciones que se están presentando en ese sector son indispensables. Hoy en día estamos viendo que Colombia, por ejemplo, en el tema del banano, tiene unas exportaciones importantes, está abarcando un mercado de forma, en algunos estados de Estados Unidos de forma importante, pero también hay nuevas tendencias de los consumidores, como es el uso del banano en harina de banano, azúcar de banano, en otro tipo de productos con valor agregado, que es donde debemos ir avanzando. Pero no es cierto que Colombia no ha diversificado su canasta exportadora. Yo hablo del sector agrícola como uno de los productos, pero también tenemos muchos otros. Hemos visto que hoy en día en el sector de construcción, Colombia es uno de los grandes exportadores de ventanas y productos relacionados con aluminio, y en ese sentido también hemos venido creciendo. Tenemos también el óxido de magnesio, que hoy en día es necesario para los procesos de transformación de estos minerales críticos para baterías y demás, donde Colombia es uno de los 3 principales proveedores de Estados Unidos. En fin, son más de 15 productos, de hecho, que tenemos que hacen parte de esa canasta exportadora, donde Estados Unidos compra de Colombia y estamos en los 3 primeros puestos de exportación. ¿Que nos falta camino? Por supuesto, porque tenemos una concentración de productos importantes de exportación, pero también hay que decir que se viene diversificando. No en vano, Colombia ha avanzado y ha pasado de ser del puesto 32 de ser proveedor de Estados Unidos a ser el puesto 25. Adicionalmente, tenemos ya 3.700, más de 3.700 productos nuevos que se están exportando a Estados Unidos del 2012. O sea que sí se puede, pero se requiere del concurso de los empresarios para lograr llevar estos productos, porque nosotros como Cámara Nacional no exportamos, la zona franca no exporta, pero sí ayudamos en el proceso de exportación con herramientas que seguramente más tarde vamos a estar hablando, pero se necesita que los empresarios tengan dentro de su matriz y su estrategia la internacionalización. Y ahí en ese punto, ahorita Juan Pablo mencionaba un poco acerca de y ahorita que se está mencionando lo que se encuentra desde AmCham, bien lo dijo de AmCham no exporta, pero ayuda a los empresarios. ¿Cuáles son esas claves que ustedes han podido encontrar desde AmCham y cómo AmCham interviene entonces en ese proceso? Hay diferentes programas que tenemos, que de hecho aprovechamos para invitarlos a ser parte del programa de internacionalización que hoy en día está en marcha por parte de la Cámara Colomboamericana. También tenemos una alianza bajo el Pacto por las Oportunidades, que el pacto los invitamos también a ser parte del mismo. Son más de 680 empresas que hacen parte de este ecosistema que se ha creado para que entre mismos empresarios se pueda ayudar a capacitación, apoyo en el conocimiento, sostenibilidad del proceso de exportación para que puedan llegar al mercado de Estados Unidos. Y en ese sentido son 2 programas que ayudan de diferentes maneras a los empresarios a llegar a este mercado. Pero más allá de los programas, yo creo que hay unas variables que son importantes mencionar. El primero es cómo involucrar dentro de la estrategia de la empresa la internacionalización. No puede ser por excedente ni tampoco por tasa de cambio que los empresarios o las empresas colombianas exporten. Tiene que ser parte de la estrategia de la compañía. ¿Por qué? Porque esto es un tema de largo plazo, no es un tema de corto plazo, y es un tema de seguimiento y constancia. No es que hoy tengo producto para exportar y mañana no tengo, porque en un momento de que se comience a exportar y se deje de exportar por no cumplir o no tener el producto, pues se pierde un comprador y en ese sentido no se recupera. Y parte del ejercicio es que vuelve otra vez a hacer el proceso que toma tiempo. Entonces, lo primero es incluirlo dentro de su estrategia y tenerlo como parte de su desarrollo empresarial. Lo segundo es validar que el producto cumpla con los requerimientos y hacer ese análisis de mercados de oportunidades. Importante, no es mirar todo Estados Unidos, es encontrar el estado o los estados con los cuales puede comenzar para llegar a Estados Unidos teniendo las dimensiones de estos estados. Hay análisis que nosotros de la Cámara podemos ayudarles a hacer, pero también hay análisis que ya están en las páginas web y que es fácil de acceso para todos. Pero sí es importante que sepan su ventaja y su producto, en qué compite, cómo compite, cuál es el valor para que pueda desarrollar la estrategia de costo, que es el tercer punto. Una estrategia de costo adaptada al mercado, no una estrategia de costo de lo que cree que debe de ser.
El producto tiene que ser un producto que el estadounidense consuma y para eso tiene que llegar al mercado en las condiciones que se están dando en el mercado y eso pues obviamente tiene que desarrollar su proceso de costo. El cuarto punto es el proceso de logística, encontrar cuál es esa mejor forma de exportar ese producto, las condiciones. Quinto es las certificaciones que tiene que cumplir, los procesos que exige el mercado de Estados Unidos para poder entrar al mercado de diferentes productos. Por ejemplo, hay certificaciones si es un producto eléctrico de UTL, si es un producto agrícola, tiene que cumplir un tema del USDA y tiene que cumplir el FDA. En fin, hay necesidades que tiene que saber para evitar ese prueba y error y que sea mucho más eficiente esa llegada al mercado de Estados Unidos. El proceso de mercadeo es indispensable, también saber vender y con quién vender, cómo vender y a dónde entrar, cuáles son esos compañeros o aliados en Estados Unidos para vender sus productos, si es a través de un distribuidor, si es a través de una cadena. Hay unos procedimientos que lo tenemos muy delineado desde la Cámara Colombo-Americana para poder ayudar a los empresarios a llegar al mercado de Estados Unidos. Pero aquí hay mucho de temas que se pueden evitar, errores que se pueden evitar si seguimos un proceso que ya está muy determinado para poder llegar al mercado de Estados Unidos. El tema, también ustedes desde AmCham, ¿cómo han visto la evolución de las zonas francas, la proyección? También, ¿qué otras herramientas han encontrado desde AmCham para ese proceso de internacionalización de las empresas? Yo creo que la claridad con la que ha mencionado Juan Pablo, la importancia que tiene y la ventaja que tiene la zona franca es importante recalcarlo, porque muchas empresas no conocen que existe una posibilidad de lograr generar mayores beneficios y ser mucho más eficiente desde la zona franca para cumplir con ese requerimiento de exportación. Y eso es una ventaja importante, no solamente desde el punto de vista de los incentivos o los beneficios que se dan, sino también de la experiencia que se tiene a través de zonas francas como la de Bogotá. Pero también a nivel nacional existen otras zonas francas donde es importante que los empresarios conozcan que casi que todas las regiones tienen zonas francas hoy en día, ¿no? Desde su experiencia, tres recomendaciones, tres, ¿sí? Está bien. Desde esa experiencia para las empresas que quieran dar ese paso. Yo lo hago a través de un ejemplo que me gusta mucho dar porque para mí fue muy relevante. No en ese momento, esto fue hace ya varios años, cuando estaba en ProColombia, recibimos una solicitud por parte de un empresario en Caquetá que quería exportar peces ornamentales a Hong Kong. Y pues efectivamente nosotros decíamos de Caquetá a Hong Kong peces ornamentales, eso es imposible, pues tiene que venir en un requerimiento de logístico que no se cuenta hoy en el país o no se contaba en el país en ese momento. Fuimos a visitarlo, vimos que efectivamente la forma de producir del empresario era correcta, sin embargo la logística era muy difícil. Y le decíamos, pero es que es muy complejo nosotros llegar a Hong Kong. Y el empresario nos decía, no, lo podemos hacer. Y en ese momento nos dimos cuenta que el límite no existe, que realmente lo que se requiere es tener el producto adecuado, se requiere conocer el mercado, saber las condiciones del mercado y conocer el proceso de exportación con los cumplimientos, certificaciones y demás para poder llegar al mercado. Este empresario pequeño, además, microempresario, exporta de Caquetá, Hong Kong, peces ornamentales. Si eso se puede lograr, yo creo que hoy en día quien tenga la convicción, porque es muy Sí, importante el la reto es que convicción. lleguen vivos. Y llegan vivos, llegan vivos. Por eso digo, es un ejemplo realmente ese proceso de exportación de Caquetá a Hong Kong, Pero me porque gusta el demuestra concepto, que no tiene límites. O no sea, tiene límites, eso requiere convicción, conocimiento del mercado y cumplimiento de las normas. Que no es fácil el proceso, que efectivamente va a haber obstáculos en el camino, pero se necesita insistir, persistir y no desistir. Y tercero, cómo lograr que ese proceso no se quede solamente en una exportación, que le dé continuidad. Con esos tres pasos, yo creo que tenemos mitad del camino recorrido y pues invitamos pues, a todos los que nos están viendo a que sigan el ejemplo de Caquetá Hong Kong, peces ornamentales, nada más difícil de exportar que peces ornamentales y hoy se está haciendo. Algo que sale de esto también es que no necesito ser una gran empresa para exportar. de los 10.000 exportadores, María Claudia, 9.500 son pequeños y medianos Microempresarios. empresarios.
Definitivamente, lo que se necesita es realmente convicción, incluirlo dentro de la estrategia, ver el proceso como un proceso de corto, mediano y largo plazo, insistir en el conocimiento del mercado y el valor agregado como también de su competitividad y arrancar a vender el producto. Yo tengo historias de empresas que han nacido desde la exportación, no desde la venta a nivel nacional. O sea que hay muchos mitos dentro del proceso exportador de que tienen que ser empresas grandes, de que tienen que tener un conocimiento previo, que tiene que tener un producto validado, en fin, son múltiples los mitos que se han creado y hay empresas en Colombia que han puesto todos esos mitos en duda porque han logrado hacer un esfuerzo para lograr. No digo que sea fácil, sin lugar a dudas no es fácil. Exportar no es fácil, como no es fácil nada en la vida. Mi papá decía, desde muy chiquita me decía, lo que salga fácil es porque está mal hecho. Y si efectivamente es O así. no es duradero. O no es duradero. Entonces, sí creo que hoy se presentan unas oportunidades enormes para internacionalizarse desde Colombia. Tenemos unas ventajas como país para llegar a múltiples mercados, no solamente a Estados Unidos, a múltiples mercados, y le provee a la empresa que quiera generar un proceso de dividir el riesgo entre la venta nacional y la venta internacional, unas oportunidades importantes. Mencionábamos al inicio que independientemente del arancel, lo que se está viendo son oportunidades. ¿Qué puede pasar mañana? Pues no tenemos la bola de cristal, pero sin lugar a duda, siempre la ventana de oportunidad va a estar presente, sobre todo con el mercado de Estados Unidos, donde hay una capacidad de aprovechamiento de oportunidad todavía muy grande. Les mencionaba anteriormente que esa capacidad de aprovechamiento, solo en lo que ya exportamos hoy, tenemos la posibilidad de crecer nuestras exportaciones en 11.000 millones más. Hoy estamos con 14, podemos crecer 11.000 millones más con lo que estamos exportando en el día de hoy y eso es una oportunidad enorme para aprovechar en Estados Unidos. Es un mercado enorme que requiere de los productos que Colombia está desarrollando, pero sí se necesita un procedimiento y una convicción. Para esos 11.000 adicionales, María Claudia, ¿tu criterio se necesitarían qué? ¿Más actores exportando? ¿O qué se requiere para poder llegar a esos 11.000 millones adicionales? Sin lugar a dudas, más actores. Creo que adicionalmente de fortalecer los actuales que ya están exportando, más actores que quieran exportar. Tenemos muchos productos, por ejemplo, en el sector agrícola que se pueden desarrollar en otros departamentos que no son grandes exportadores de esos productos como frutas cítricas, como tú mencionabas la gulupa y otras frutas pasifloras que se pueden exportar, que se pueden producir en otro departamento más allá de Boyacá, Cundinamarca, que podrían generar esas exportaciones. Colombia tiene las herramientas, lo que hay que buscar es cómo consolidar esos procesos para ayudar a esos empresarios. Y es importante porque, digamos, este año hemos tenido la fortuna de tener una bonanza cafetera importante que nos ha ayudado a incrementar muy positivamente el crecimiento de esas exportaciones. Entonces, realmente, pues eso no creo que dure toda la vida. Hoy somos el Entonces, segundo país exportador de café a Estados Unidos. Si bien nosotros producimos arábica y Brasil produce robusta, Brasil le acaban de poner un arancel del 50%. No estoy diciendo que nos ponemos muy felices que le pongan aranceles a otros países, pero sí tenemos que ser conscientes y pragmáticos en el sentido de que Brasil es el principal exportador de café a Estados Unidos. Con un arancel del 50% pues pesa dentro de este proceso y Colombia pues tiene un arancel del 10%. Que es importante que podamos diversificar ese valor agregado de lo que estamos exportando en café, que se viene dando. La Federación de Cafeceros está haciendo una gran labor en ese proceso de diversificación, búsqueda de mercado, pero también hay que acompañarlo, valor agregado, pero hay que acompañarlo con producto más sofisticado, que todavía tenemos un campo mucho más amplio para lograr abarcar esas oportunidades que están abriéndose y también cerrándose, porque también hay que ser consciente de que tenemos que monitorear constantemente lo que se está abriendo como también lo que se está cerrando. ¿cómo lograr mantener ese 10% o reducirlo, María Claudia, dentro del proceso en que estamos viviendo actualmente? Eso es un proceso que solamente lo puede hacer el gobierno nacional, Colombia gobierno con Estados Unidos gobierno. Nosotros desde la Cámara Colombo-Americana tenemos una comunicación constante, casi que semanal, con el USTR, que es la oficina del representante de comercio, quien está negociando los acuerdos comerciales o los acuerdos de negociaciones con los otros países. Lo que es cierto dentro de las negociaciones que ya se han dado con Reino Unido, Vietnam, Indonesia, Japón,
Comunidad Europea es que el 10% no se va a quitar. No se le ha quitado a ninguno de los países con los cuales se han hecho esas negociaciones. El 10% es el nuevo 0% para entrar a Estados Unidos. Y en ese sentido, pues Colombia definitivamente sí tiene que hacer una gestión para lograr avanzar en sectores claves que tiene nuestro país, que tiene competencia de otros países que ya están entrando en negociación. Yo puse al inicio el ejemplo de las flores y para poder poner en perspectiva lo que tenemos que hacer, si Ecuador entra a reducir su arancel, que hoy es del 16.8%, y logra bajarlo al 10% o menos del 10% en una negociación, pues Colombia entraría a tener un competidor que tiene unas ventajas mejores que la de Colombia y Colombia pues efectivamente puede tener un mercado en amenaza, que somos el primer país exportador de flores a Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Poner sobre la mesa en la negociación con Estados Unidos esos sectores que son indispensables para el país, pero sobre todo hacer lo que ya hizo México y Canadá, y es que todo país, todo producto que entre con arancel cero del acuerdo comercial o que esté dentro de la negociación del acuerdo comercial, debería de reducirse un 0% si cumple con la norma de origen. Eso lo hizo México, eso lo hizo Canadá. Hoy en día más del 50% de los productos mexicanos entran con 0% arancel porque se valió el acuerdo comercial y los productos que están dentro del acuerdo comercial cumpliendo la norma de origen. Canadá, 38%. Colombia debería entrar dentro de ese proceso que generaría más o menos un 60% de nuestra canasta exportadora adicional a ese 51% que ya está exento para lograr un 0% arancel. Y en ese sentido, pues solamente el gobierno nacional lo puede hacer en una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Ahí estamos pendientes. Trabajando en los irritantes famosos. Trabajar los irritantes famosos es una de las variables importantes para poder hacer esa negociación. Sé que el gobierno está trabajando en esos irritantes, nosotros también, en compañía, por ejemplo, y la ayuda a la Procuraduría hoy estamos trabajando en 2 de esos irritantes, el tema de la nube y también los temas relacionados con automotriz, viendo los procesos que se requieren, pero se necesita del concurso del gobierno y en ese sentido la voluntad de la ministra de Comercio ha sido presente. Ella ha mencionado que hay la voluntad para hacer ese proceso. También se ha trabajado con el embajador García Peña, que es el embajador colombiano en Estados Unidos, quien ha hecho una labor importante para abrir esos caminos. Está navegando en contra del viento de una forma impresionante, pero está dando la pelea en ese sentido y acompañándolo de diferentes gremios para poder avanzar en esos puntos.